Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ni qué? Ni deis Ni deis lugar al diablo. Esto le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias, hermano. Vamos a ver lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Miren, dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Esto está más claro. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga, o sea, que pasen un día mientras siguen enojados. El 27, por favor. Porque el enojo da lugar ¿a quién? ¿Cuántos vinieron enojados hoy? Ahora sí nadie se enojó, ¿va? Gloria a Dios. Bien, vamos a meditar en este tema, ¿verdad? Que se titula Los planes del diablo. Porque déjeme decirle que si nosotros esperamos a que pase un año tal vez para volver a planear algo que tal vez pasando los meses ni cumplimos, y llega otro año por la gracia de Dios y volvemos a planear, el diablo no es así, ¿eh? El diablo sí cumple, pero no porque sea fiel, sino porque él se pone metas y las alcanza. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos planes, porque usted necesita saberlos, porque la Escritura nos dice claramente que los cristianos no ignoramos sus maquinaciones, o sea, sí conocemos sus planes. Habrá alguien que no los conozca, pero si alguien no los conociera, hoy los va a conocer. Y se está grabando este mensaje también para que los que no vienen aquí, pero son congregación por medio de las redes, que ya son asiduos asistentes al canal y que están comiendo, ¿verdad?, de la gracia que Dios nos permite tener en este lugar para trasladarla a otros lugares por medio de las redes, pues también conozcan cuáles son los planes del diablo, porque no los deben de ignorar, porque él sí está esforzándose por alcanzarlos, él sí lucha y se esfuerza por lograrlos. A diferencia de algunos que no lo hacemos, él sí lo hace. Él sí es muy cumplido. Y yo quisiera, ¿verdad?, que algunos cristianos amáramos tanto nuestra alma como él la desea. Pero no la desea para beneficiarnos. La desea para llevarla y hacer sufrir a nuestro Dios, para llevarla a la condenación. Porque él sabe que de esa manera pudiera, en cierta forma, él cree y piensa que puede darle un disgusto a nuestro Dios si logra hacer que nuestras almas vayan a la condenación. Pero hermano, yo sé que usted se va a esforzar por su salvación, porque la palabra del Señor lo recomienda. Dice el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación, no en la de los demás. En la nuestra, en la propia. Ocupaos en vuestra salvación, dice, con temor y con temblor. O sea que ya nos pide, como que dice el apóstol, aplíquense un poquito en su salvación. Dejen de estar mirando a los demás, ocúpense en su salvación. Porque ustedes, sin saberlo, dijo el apóstol también, no vaya a ser que yo, siendo heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Porque el diablo tiene planes contra usted. Y mayormente si usted está trabajando para Dios y su obra, el diablo tiene planes y él se va a esforzar por cumplirlos, pero son contra nosotros. Pero gracias a Dios que tenemos a un Señor nuestro Dios que no se duerme, porque dice la palabra: no se dormirá el que te guarda. Y Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dijo otras palabras el Señor nuestro Dios y dijo: no los dejaré huérfanos, no los desampararé. Y Él está con nosotros. De manera que por medio de su palabra y por medio de acciones nosotros podemos sentir su presencia. Ahora yo quisiera que primero nosotros conociéramos los términos, ¿verdad?, en que a veces nosotros conocemos al maligno. Que algunos le nombran Satanás, otros le nombran diablo, a algunos más osados le dicen chanclas.
Yo no sé por qué, pero así le dicen, hermano. Pero en los términos bíblicos vamos a ver qué significa el término diablo y el término Satanás, ¿verdad? El término diablo viene del vocablo griego que es diabolos y significa adversario. O sea, está en contra ¿de quién? De Dios y de nosotros. Es un adversario. De nosotros, sí. De Dios, jamás. Porque no puede asemejarse ni igualarse a Dios. Dios con su sola palabra lo pone en paz. Dios con su sola orden no le permite actuar ni hacer nada en contra de aquel que Dios dice no lo tocas y no lo toca. Pero de nosotros sí es el adversario. Porque Él tiene más poder que yo. Él me ve y yo no lo veo. Él me sugiere y yo a veces acepto sus invitaciones. Y yo a veces pienso y creo que he sido yo. Esa pregunta me la hacían el día de ayer, una jovencita, y el lugar donde fuimos a ministrar. Y bueno, tuve que responderle con la Biblia. Y claro, mereció una buena explicación, porque me preguntaba cuándo sé que es el diablo y cuándo sé que soy yo. Y tuve que explicarle bíblicamente todo ese asunto, ¿verdad? Pero hermano, nosotros debemos de saber que tenemos un adversario. No puede competir contra Dios, ni es siquiera semejante a Dios. ¿Tiene poder? Sí, pero es delegado. Y Martín Lutero dijo estas palabras que son muy ciertas. El diablo es el diablo de Dios. Porque cuando Dios lo necesita, bien que lo usa. Mucha gente se ha preguntado, si Dios es tan poderoso, ¿por qué deja que el diablo nos haga tanto daño a los seres humanos? Y yo se lo puedo responder esto sencillamente. Si habiendo diablo, somos como somos. No habiendo diablo, solo imagínense cómo fuéramos, sin temor alguno a Dios. De manera que Dios necesita al diablo para poder motivarnos, ¿verdad? Así lo voy a poner entre comillas, para poder motivarnos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. El diablo significa el adversario, del vocablo diabolos del idioma griego. Y Satán es del idioma hebreo y significa enemigo, que son sinónimos. Adversario, enemigo, son sinónimos. Los dos vocablos tienen una misma interpretación, están en contra. De manera que no podemos creer o pensar que actuando mal nos pueda ir bien, porque actuando mal estaríamos obedeciendo la sensualidad de la oferta de nuestro enemigo. Y allí no hay ninguna bendición. ¿Por qué veíamos nosotros aquí lo que dice la Escritura? Vamos a regresar de nuevo a la fuente de donde procede todo este mensaje. En Efesios 4:26, aquí mismo en esta nueva traducción viviente, miren, de nuevo el 26 por favor, dice así: además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. O sea, nos está dando a entender que no podemos conservar el enojo, no nos conviene. A los matrimonios, dice el apóstol Pedro, que cuando conservan el enojo, su oración no traspasa ni siquiera el techo de donde viven. No llega a Dios su oración cuando están los matrimonios enojados. Pero a los cristianos nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si se enojan y conservan el enojo, vean, el diablo tiene oportunidad de hacernos algo, porque el enojo da lugar al diablo. O sea, está diciendo aquí la palabra del Señor, se pueden enojar. El problema es si ustedes conservan ese enojo, porque Dios sabe que somos humanos. Nos vamos a enojar en algún momento, por alguna causa, por alguna razón, con los compañeros de trabajo, en nuestro hogar, con los hermanos en la iglesia. Nos vamos a enojar en algún momento. El problema, el problema sería si nosotros no desecháramos ese enojo y nos pusiéramos a cuentas con el Señor.
Porque conservar el enojo permite que el diablo llegue a mi vida y me cause daño. Mire, se lo voy a demostrar con otra escritura. Vamos a ver ahora en la versión lenguaje actual, Gálatas 5, 19 y 20, por favor. Esto ya se lo había demostrado en alguna ocasión, pero también me encaja para esta enseñanza. Gálatas 5, verso 19 y 20. En la versión lenguaje actual. Aleluya. Gálatas capítulo 5, verso 19. Miren lo que dice en la versión lenguaje actual. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen. ¿A quién obedecen? A sus malos deseos. A sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. ¿No vinieron esos, verdad? Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios. ¿No vino el hermano Malboro? O la hermana Malboro, que todavía le estaba tallando después de haber aceptado a Cristo y haber entregado su vida en las aguas bautismales. ¿No será que todavía? No lo sé, pero puede ser. Muchos vicios y ¿qué? Malos pensamientos. Y vamos a ver el 20. Adoran a dioses falsos, practican la brujería. ¿Cómo es eso? ¿Usted ha visto por aquí algún conjuro? ¿Algún monito con alfileres? ¿Algo así? Ah, no, hermano, eso es la primaria de la brujería. La brujería es tan sutil que se ha metido en las iglesias y las iglesias ni cuentas se han dado. Ahorita se lo voy a enseñar, pero necesito seguir leyendo. Miren, practican la brujería ¿y qué? Odian a los demás. Y odian a los demás. Miren, ¿qué hacen? Se pelean unos con otros, son celosos y vean. ¿Y qué dice la escritura que acabamos de leer? No guarden el coraje, no guarden el enojo. ¿Por qué? Porque le van a estar dando lugar al diablo, oportunidad a que el diablo les haga algo. No se enojen por enojarse. Hermano, es que usted no trajo ray y me pasó volando un zancudo, hermano. No se enoje. Para el próximo compramos ray. Pero hay personas que se enojan por todo. ¿Y qué está sucediendo? Que le están dando oportunidad al diablo. Son egoístas. ¿Qué hacen? Discuten y causan divisiones. Esto le sucedió a la iglesia de Corintio. En Corinto estaba la gente toda dividida. Ah, no, yo le voy a Pablo. Ah, no, yo a Cefas. No, es que es Cefas. No los comparen. Apolos es el bueno. Y ahí andaba la divisionidera donde quiera. En toda la iglesia de Corinto estaba la gente. Yo, Pablo, ra. Y llega Pablo y los corrige y dice, ¿qué? ¿Acaso está Cristo dividido? Yo le doy gracias a Dios porque no he bautizado a nadie, dijo Pablo. A nadie para que digan, yo soy de Pablo. Ustedes no son de Pablo, son de Cristo. Pablo se puede equivocar, Apolo se va a equivocar, Cefas se va a equivocar porque son humanos, pero Cristo no se va a equivocar. Y la instrucción no fue pongan sus ojos en Pablo, pongan sus ojos en Cefas, ni pongan sus ojos en Apolos. La instrucción de la palabra es pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando la gente comienza a tomar partido, no, es que yo le voy a fulano, no, yo me engano, y yo a perengano, porque este tiene la razón, este no la tiene, este habla bonito, este ni hablar sabe. Estamos en problemas, hermano. Eso habla de divisiones. ¿Quién la provocó? Alguien que se enojó por algo. Alguien que se enojó porque no compramos radio. Y comienza a trasladar su enojo a los demás. Y lo conserva por días y sigue enojado. Y pasan las semanas y sigue enojado. Y conserva su enojo. ¿Qué está haciendo? Dando la oportunidad que llegue el diablo. ¿Tendrá mucho de cristiano? Lo dudo. Porque tiene más del diablo. Y los planes del diablo precisamente son llenar iglesias de gente así. Y ahorita tengo Biblia para demostrárselo.
Las grandes potencias, hermano, cuando comienzan a poner el ojo en algún país para conquistarlo y adueñarse de sus recursos naturales, lo que van haciendo es la misma estrategia que hace el diablo. Van poniendo bases primero en un país vecino, una base militar, cerquita del país donde quieren conquistar. Y cuando ya conquistaron la cercanía y ven que no hubo movimientos raros, ni hubo reclamos de los políticos ni de los gobernantes, dicen ya ganamos, estamos cerca del país, el otro paso que sigue. Entonces se meten al país y ponen otra base. Y cuando ya conquistan ahí el país, nadie dijo nada, entonces se van a la colonia. Y cuando en la colonia nadie dijo nada, entonces se meten en las casas. Así trabajan los países que quieren conquistar. Dan golpes de estado, pero se van acercando poquito a poco, poquito a poco. Y cuando la gente no reclama, la gente no dice nada, es como ese caso que estamos mirando allí. La gente que se enoja, sigue enojado y sigue enojándose por todo, le da lugar al diablo, y el diablo lo va conquistando sin darse cuenta. ¿O no dice la Escritura claramente, para que lo entendamos con este mismo ejemplo, que dice que el diablo anda como león rugiente? ¿En dónde está? Alrededor, dice. Vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor. Anda viendo a ver dónde pone su base. Sí. Cuando le dejamos poner la base en la iglesia, pone su base. Y luego de allí, cuando ve que no hay ningún problema y el enojo sigue, va y pone su base en nuestra casa. Y cuando ve que no hay problema, va y pone su base en nuestros hijos. Y va conquistando poco a poco. Porque esos son los planes del diablo. Y mire, el diablo quiso primero conquistar al universo. Y dijo en el capítulo 14 del profeta Isaías, dice: yo subiré a lo alto, a los lados del monte pondré mi trono, a los lados del norte, y seré semejante al Altísimo. Quiso primero conquistar el universo. Dijo: voy a poner mi trono y voy a poner mi base en el universo. Desde allá voy a controlar todo lo que Dios controla. ¿Y qué dice Dios? No, ¿qué pasó? En el profeta Isaías también dice claramente en el capítulo 40: ¿a qué me compararéis o a qué me haréis semejante? No me puedes comparar con nada, porque Dios es único. No hay quien se le asemeje, no hay quien le llegue, ni siquiera se le acerque en sabiduría, en autoridad, en poder. Tiene omnipresencia, tiene omnipotencia y tiene omnisciencia. Nadie tiene eso. El diablo, por muy diablo que sea, no sabe lo que tú estás pensando. No lo sabe. Solo si hablas y platicas tus planes, él se va a enterar. Si no hablas, él no los conoce, porque no es omnisciente. Pero Dios sí. Y dice la Escritura que nosotros, antes de que digamos la palabra, él ya la conoce. Dios sí es omnisciente. Y el diablo quiso conquistar el universo. Dijo: yo voy a ser semejante al Altísimo. Y dijo Dios: vámonos, destronado del universo. Y luego llega aquí a la tierra y quiso conquistar la tierra. Dice la Escritura y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versos 38 y 39, que de pronto Dios encomendó una tarea a los seres humanos se descuidaron, y llegó el enemigo y puso cizaña. Y luego dice la Escritura que alguien le dijo: Señor, ¿la quitamos? Y dice el Señor: no, porque si la quieren quitar, ustedes van a arrancar a la cizaña juntamente con el trigo. Mejor espérense al momento de la siega. Estaba diciendo el Señor: en el juicio nos vemos. Cuando yo juzgue, nos vemos. Y entonces el Señor pone capacidad. Mire lo que dice esta versión Reina Valera. Vamos a ver lo que dice el 13:38, por favor. Aleluya. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Había en los tiempos de Jesús gran cantidad de gente que decía: somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Por sus frutos
no los conozco, no son hijos de Abraham. Y dijo, ustedes son de su padre el diablo. ¿Qué hicieron? Se enojaron. ¿Y qué permitieron? Lugar al diablo. Pero les estaba diciendo la verdad el Señor. Y aquí da la explicación, vamos a ver el 39. El enemigo, ¿quién la sembró? El diablo, que es un enemigo. El diablo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Cuando no pudo conquistar el universo el diablo, quiso venir a conquistar la tierra. Lo que no sabía es que aquí en la tierra ya había fruto de Dios, hijos de Dios, planes de Dios y no planes del diablo. Y entonces se le estropeó el otro paso que quería dar. No me dejas entonces conquistar al mundo. Entonces voy a conquistar el templo, donde dicen que están los santos, santos, santos. Y mire lo que dice Mateo 21, 12 y 13. La gente había hecho ya una religión de lo que Dios había puesto como cimientos para la salvación. Y la gente había hecho ya una religión y había hecho hasta negocio en el templo. Hermano, le traigo los nuevos catálogos de Herbalife. ¿Alguien gusta comprar? Los de clase, hermano, para que usted tenga calzado de clase. Habían hecho un merequetengue en el templo de Dios y se habían olvidado de la oración. Les importaba más el money, 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 money. Y viene el Señor y hace esto. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. No dice qué vendían y no dice qué compraban. Lo que dice es que se había hecho un negocio, una mercadería dentro del templo que era para orar y para adorar a Dios. Y llega el dueño del templo y mire, y echó fuera a todos los que vendían y compraban, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y vea lo que dice el verso 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecha cueva de ¿qué? De ladrones. Eran buenos para hacer negocio y buenos para robar a la gente, hermano. Se habían hecho ladrones, especialistas, pero ladrones santos. Yo recuerdo que en alguna ocasión alguien me trató de hacer sentir mal después de un mensaje y al salir me esperó, tuvo la paciencia de esperarme, me esperó y me dijo de pronto, hermano, puras pedradas hoy. Le dije, no se apure, hermano, son piedras santas. Y así estos eran ladrones santos, estaban en el templo, hombre, santificados. Y llega el dueño del templo y dijo, fuera. Porque el diablo no pudo conquistar el universo, no pudo conquistar el mundo y tampoco pudo conquistar el templo. Y lo sigue intentando, hermano. Y mire, gracias a Dios que nosotros tenemos palabra de Dios. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Vamos a ver la traducción lenguaje actual. Gerardo, por favor. Amén. Mire lo que dice. Así, ¿quién? Satanás. No se aprovechará de nosotros. Mire cómo sí se aprovecha. Él cree, más bien nosotros creemos que estamos bien. Y Él se está aprovechando de nosotros porque Él sabe que estamos mal. Porque estamos guardando enojos, corajes. Y la recomendación del Señor es, guárdenlos solo un momento. Les autorizo que se enojen, pero no que conserven ese enojo, porque le están dando chance al enemigo. Y miren, así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Gracias a Dios que los cristianos ya conocemos eso, pero no quita el dedo del renglón.
No deja de estar insistiendo y a través de los tiempos lo ha intentado. Quiere seguir contaminando el universo, quiere seguir contaminando el mundo, pero también su interés está mayormente en las iglesias. ¿Dónde dice eso, hermano? Ahorita se lo digo, qué bueno que preguntó. Mire, ayúdeme a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 8. Porque si alguien me preguntara ¿cuáles son los planes del diablo? Lo primero que le diría es que él quiere tener un templo para él. Amén. Lleno de gente que le adore, que le sirva y que esté muy enojada con toda la humanidad y con sus padres, con sus familias y con los predicadores. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. ¿Lo tiene? Amén. Mire lo que dice. Escribe a el ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Esmirna. Cuando la Biblia nos habla acerca de escribirle a el ángel, ¿a quién se estará refiriendo? Se está refiriendo al pastor de la iglesia. Porque estos mensajes se los está escribiendo el Señor a iglesias. Y dice en el verso número 9. Vea lo que dice el verso número 9. Yo conozco tus obras. Él sabe lo que hacemos. Y tus sufrimientos. Y tu pobreza. Pero tú eres rico. Como dice la escritura en Corintios. Como pobres pero enriqueciendo a muchos. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué son? ¿Qué es una sinagoga? Un templo hoy en día. Era el lugar donde se congregaban los judíos anteriormente, donde meditaban en la palabra, se leía la palabra, se enseñaba la palabra. El equivalente a eso son templos hoy en día. ¿Y qué es lo que quería Satanás en ese tiempo? Pues quería su templo. Con gente que le obedeciera, con gente que le sirviera y con gente que estuviera bien enojada todo el tiempo. De todo y contra todos. Así como dijo el Señor acerca del nacimiento de alguno de los hijos de Jacob, dijo, este será contra todos y todos van a ser contra él. Señor Santo. Eso más bien fue de Ismael, no de Jacob. Ya lo confundí la gimnasia con la magnesia. Pero mire, cómo el deseo del diablo es tener un lugar en donde él pueda estar tranquilo, relajado, manipulando a la gente, teniéndola siempre enojada. Hoy está haciendo frío. Oh, yo no sé por qué hace frío. Hoy no se barrió. Oh, ¿por qué no se barrió? Hoy no dieron café. ¿Por qué no sacaron café? Gente enojada, enojada, enojada por todo y contra todo. Eso es lo que el diablo quiere. Y se lo puedo demostrar. Mire, ahora vamos a ver. Este fue la iglesia de Esmirna. Vamos a ver otro ejemplo de otra iglesia. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, verso 9. El mensaje a Filadelfia, otra iglesia. ¿Qué fue lo que Dios le recomendó a esta iglesia? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué quiere el diablo? Un templo donde esté tranquilo, donde hoy en día ya encontramos en Colombia y en algunos otros lugares en Estados Unidos templos dedicados especialmente para él, hacen su culto directamente para él. El problema es la simulación, porque dice el Señor aquí, dicen que son judíos y no lo son. Y hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Por qué? Porque siempre están enojados por todo. Porque siempre están contendiendo por todo. Porque siempre están envidiando todo. Y dice, con eso causan división. ¿Quién está morando ahí? Aunque podamos decir y pasar aquí, hermanos, ¿quién vive? ¡Cristo! No, el que vive es el diablo. Porque puros pleitos, puras contiendas, puras envidias.
Eso es lo que el diablo quiere. Quiere un lugar en donde vivir, quiere estar allí constantemente, moliendo a las personas constantemente. Y esos son los planes que él tiene, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque aunque hoy en día ya hay iglesias especiales para lesbianas, iglesias especiales para gays, homosexuales, y el diablo cree que ya tiene su sinagoga, yo le tengo malas noticias al diablo. Porque como en los días del profeta Elías pensaba que ya todos los cristianos, profetas y todos los que iban de acuerdo a la voluntad de Dios habían sido exterminados, el Señor le salió con una sorpresa y le dice: no, Elías, no, yo no me quedo sin quien me adore, sin quien me obedezca, ni sin quien me sirva. Yo tengo adoradores en espíritu y en verdad. No he sacado mi reserva que supla a los desobedientes y a los necios. Pero yo tengo mi reserva. Yo siempre tengo quien me adore y quien me obedezca. Y entonces, hermano, el Señor le dice: aunque hubiera todo el mundo que estuviera en contra, yo tengo mi reserva. Así como le dijo el Señor en los tiempos del profeta Jeremías, cuando el profeta fue y se quejó, dijo: Señor, es que ya todo está bien corrompido, todo está bien sucio, Señor. Y le dijo el Señor: no importa. Solo te voy a dar una recomendación a ti. Vuélvanse ellos a ti y no tú te vuelvas a ellos. Porque eso es lo que está pasando en el cristianismo. Para que la gente no se enoja, dejémosle pues que haga lo que quiera. Para que la gente no hable mal de nosotros. Entonces, ¿para qué le corregimos? Y la iglesia se va deformando. Y el que va a vivir el rato ahí no va a ser Cristo, va a ser el chamuco, el Señor lo reprenda. Porque eso es lo que Él busca, eso es lo que Él anhela. Un lugar, una iglesia donde le dejen vivir tranquilo. Todos contra todos. Rancho chico, infierno grande. Miren, hasta quedó. Porque eso es lo que está buscando. Pero le tengo malas noticias. Porque el Señor es nuestro pastor. Amén. Y nada nos faltará. Gracias. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a agua de reposo nos pastoreará. Y eso no lo cambia ni el diablo. Siempre va a haber lugares en la tierra donde esté la verdad de Dios, la presencia de Dios, aunque otros se contaminen y cunda el pecado. Por cuanto sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios se encargará de seguir poniendo más iglesias, más iglesias, más iglesias. Si algunas se corrompen, Dios levanta otras y otras y otras, porque Dios es infinito, no se termina. Él quisiera poner iglesias a su favor y que se acabara la verdadera iglesia, pero eso no se puede, porque Cristo vendrá por un pueblo. Aunque preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo digo sí, sí. Si no soy yo, alguien va a estar creyendo en Él. Alguien va a estar luchando por la fe y alguien va a estar esperándolo, porque Él no se queda sin quien le adore, sin quien le glorifique y sin quien le espere, porque Él su palabra la cumple. ¿Qué quiere tener el diablo? Bueno, pues quiere tener un trono también, quiere ser el mandamás, el que esté controlando todo. ¿Cómo le demuestro esto? Por la misma Biblia, aquí mismo, miren, Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis 2:13. Quiere hacer un trono y quiere hacer una morada. Quiere vivir ahí, vaya. Pero quiere estar en un trono. Amén. Mire lo que dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el qué, El trono de Satanás. le estaban hablando a una iglesia. Y dice el Señor: yo sé que tú vives donde también vive Satanás y tienes su trono, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿En dónde? Donde moras. Allí vive, allí vivía, a gusto se paseaba, hacían sus cultazazos, pero el que se llevaba la gloria era el Satanás. Y hoy en día puede ser que así sea también, hermano.
Porque a veces nosotros podemos cometer el error de decir, es que el hermano. Hermano, ya descubrí al hermano Malboro, hermano. Y mira, qué decepción. ¿Por qué, hermano? Porque yo pensaba que era un hermano ejemplar. Yo pensaba que era... ya me voy de la iglesia. Pues, ¿a dónde iremos? Dijo Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque a donde vayamos va a ser lo mismo. Le voy a platicar una anécdota que sucedió de una mujer que tenía problemas, le atormentaban unos demonios en su casa y de pronto dijo la mujer, bueno, pues me voy a cambiar de casa. La mujer se cambió de casa, llevó sus bienes, llevó a su marido, su familia, se cambiaron, pero allá donde se cambiaron comenzó de nuevo el problema. Le movían las cosas, le tiraban las escobas, le quebraban los vidrios, le tiraban la televisión y ya no hallaba qué hacer y dijo, bueno, yo me voy a volver a cambiar. Y se volvió a cambiar. Y allá donde se volvió a cambiar, de nuevo comenzaron los mismos problemas. Un día ya sin saber qué hacer, dijo, me voy a volver a cambiar. Contrató la mudanza, metieron todos los bienes que tenía la mujer, sus muebles, y de pronto había una escoba que la mujer le gustaba mucho porque era una escoba muy especial, porque barría muy bien, estaba ya viejita, pero duraba mucho, y no hallaba su escoba. Y preguntaba a su marido, ¿no viste mi escoba? No, ya la han de haber subido. No, es que yo no la vi en las cosas que subieron. Le preguntó a los hijos, ¿no viste mi escoba? No, no la he visto, mamá. Yo creo que va a estar en el camión ya. No, es que yo no la vi. Y de pronto, desde adentro de la mudanza, grita un demonio, acá está, acá la traigo. También se estaba mudando el demonio, ¿no? ¿Qué le quiero decir con esto? La fiebre no está en la sábana. La fiebre está en el cuerpo. Así como el error no está en la iglesia, el error está en la gente. Pero esos errores muchas veces Dios los permite en los lugares de reunión. ¿Sabe para qué? Para que se cumpla su palabra. Dice el Señor, perdonaos los unos a los otros. ¿Qué voy a tener que perdonar si nadie me ofende? Pero si me ofenden, yo me voy de la iglesia, me voy a otro lugar. ¿Cómo se va a cumplir la escritura cuando la escritura me dice orar los unos por los otros? ¿Y qué mayor motivación, hermano, para orar por alguien? Para que nos dejen paz. Ya le platiqué esa anécdota de la persona, ¿verdad? Que tenía dinero. Y pasaban a orar en el llamamiento, pero había una persona que no tenía dinero. Y conocía a la persona que sí tenía dinero. Y como tenía una necesidad, pasó a orar junto y se puso a un ladito de la persona que tenía dinero. Y la persona que tenía la necesidad, a un ladito orando de la persona que tenía dinero, comenzó a orar en voz alta diciéndole, Señor, tú sabes de que tengo que pagar ese dinero. Padre, ponme cerca de mí una persona que tenga dinero y que le mueva su corazón y me pueda bendecir con ese dinero para salir del problema. Y la persona que tenía dinero comenzó también a orar en voz alta y diciéndole al Señor, Señor, tú sabes que hoy no traje mi cartera. ¿Qué mayor motivación de orar por una persona que constantemente está sobre nosotros, ya sea para reclamarnos, ya sea para molestarnos o ya sea para cualquier otra cosa? ¿Qué mayor motivación? ¿Y cómo se va a cumplir eso de orar los unos por los otros cuando no estoy motivado? Porque la mayoría de las personas dirá, bueno, pues es su problema, él sabrá cómo le hace. Pero el mandamiento de la Escritura es, cuando uno sufra, todos sufran con él. Y cuando uno se alegra, está alegre, todos alégrense con él, ¿verdad? Pero no siempre es así. En algún momento alguien dirá, su problema es que le haga como pueda. Pero no es el mandamiento para cumplir. De manera que la solución no es en cambiarnos de casa. Porque la mujer estaba cambiando de casa, pero ya llevaba el demonio en la mudanza, ¿verdad? A donde quiera que se vaya, los iba a tener. Y de igual manera,
los problemas a donde vayamos van a estar. Los falsos hermanos a donde vayamos van a estar. Los malos predicadores, los malos pastores a donde vayamos van a estar. Y dijo el apóstol Pablo algo muy sabio de su parte. Dijo, ¿por qué mejor no sufrir la afrenta? Porque cuando alguien se determina a enfrentar esa deficiencia que entre comillas descubrió en su iglesia, va por buen camino, porque está enfrentando no solo esa deficiencia que ya descubrió, sino está enfrentando al mismo infierno, porque tal vez el enemigo quiere hacer morada allí y nadie le ha hecho resistencia, y el único que le podía hacer resistencia es usted, y ya le quiere correr. Pues, ¿cuándo se va a acabar ese problema? Si la Escritura nos pide a nosotros que nosotros estemos en la casa ¿de quién? ¿Cómo dice la Escritura en el penúltimo verso del Salmo 23? ¿Lo recuerdan? El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa del Jehová. No es en la casa del diablo, ¿verdad que no? Porque el diablo quiere casa. En la casa del Señor morarás por largos días. Pero el diablo quiere casa. Pero nosotros no le vamos a dar. Que se vaya a lo profundo de los infiernos, que se vaya a buscar en otro planeta, que a saber dónde se vaya, pero que se vaya. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida escuché algún canto que decía que el diablo está pisado, y muchos se gozaban con ese canto, hasta que un día, hermano, el diablo se las regresó, en plena madrugada, habiendo todos comido lo mismo, solo los únicos que no se metieron a bailar, porque era un baile, en ese canto, y presumiendo porque creían que eran más fuertes que el diablo, se pusieron a pisar, y está machacado, y para machacarle la cabeza al diablo, y así le hacían. Hermanos, se gozaban, pero en plena madrugada ya no sabían qué hacer, porque todos estaban con unos problemas estomacales que los baños no daban abasto, hermano. Y solo los que no le entraron a participar en esas acciones, ni problema tenían. Comieron lo mismo, tomaron lo mismo, y solo los que participaron en ese evento de machacarle la cabeza al diablo fueron los que les tocó padecer el dolor y la tragedia de tener un dolor estomacal y una diarrea imparable que los baños no daban abasto, hermano. Porque el enemigo tiene más poder que yo y que usted. No podemos andarlo retando, ni podemos andarnos burlando de él. Para eso está nuestro Dios. El Señor dijo, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No es nuestra la batalla. El Señor peleará por vosotros, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, lo único que nos resta es obedecer la palabra. ¿Y qué es lo que tengo que obedecer para que Él no cumpla sus planes? Obedecer la palabra. La palabra dice, no guarden el enojo, no lo conserven, sáquenlo. Porque si lo conservan, le están dando oportunidad a que el diablo les haga daño. Póngase de pie.